미디 지조가 나라 미 망고지라 안데 럽칭이 지 편도 게 된데가 편도 센스턴 봐 중대턴 봐 된데게 제베 된데 루규 되게 아니 가서라 딱 건지 차대요 그래서와 아니 천년이 균이 타는 제베 있는 단도도 지 별로 지다 엄청 하고 된데는 가서라 개미가 된데 좀 말와 전년에는 다 지금 아주 란센도 쇼트인데 중요해. 이내 양가는도 공부되게 시도기 천년이 주변에 단답도 배 소규는 많이 배쳐와. 아니 지금 저 마야지. 되게 균도 단답도 배 지금 시도비어와 시바도 두바. 아니 지금 가서 그러면다 지금 디네 지금 다 되게 다 지금 공부 타는 공부 지금 진전시당 이제 조단 중으로 와. 어디 된소에 균도 단답도 많이 맞네. 어디 된댔잖아. 중요해. 아니 지금 되게 좀더 되는 아주 주도야 뭐 당요. 그래서 자외 신경도 단답도 균 많이 맞네. 야구전에 내 이거 된댔잖아. 야자도 버려 중요해. 그래서 다 된대 일단 내야 되는 거지. 근데 또 두드려 주시면 된대지. Ahora yo creo que lo que corresponde es introducirlos un poco a lo que es primero se presenta, que es el abad del monasterio, Jesse Lundrup, y quiere contarnos un poco de manera muy breve la historia de este monasterio, Drepung Losselin, que se fundó hace, digamos, más de 500 años, porque si contamos que Lama Tsongkhapa falleció o pasó más allá de del Nirvana, que se celebró hace poco los 600 aniversarios, estamos más o menos a 605 años desde que pasó más allá del Nirvana, y entonces 100 años después es que se funda este monasterio. Entonces por eso podemos hablar de que hace 500 años se fundó, por supuesto, en el Tíbet. En el Tíbet es donde se funda este monasterio de Drepung, en donde el objetivo es, pues, estas enseñanzas que empezaron a tomar mucha fuerza, las enseñanzas de Lama Tsongkhapa, se encontró que en ellas a muchas personas se estaban beneficiando y estaban conociéndolas y estaban practicando esas enseñanzas, y por lo mismo se vio la necesidad de volver a construir o hacerlo en otros lugares más accesibles también esta enseñanza, y por eso se construye el monasterio de Drepung, con el objetivo de que las enseñanzas que traían beneficio puedan llegar a más personas, puedan más conocerlas y puedan más llevarlas a cabo en su vida diaria, en su práctica. Y eso es lo que estaba sucediendo en el Tíbet, y eso es lo que tenía en el monasterio de Drepung Losselin hasta 1959, que es cuando pues surge lo que ellos llaman la revolución cultural, que es cuando China invade el Tíbet y pues pierden el control de su país y por lo mismo también del manejo, digamos, de los monasterios. Con la finalidad de poder darle continuidad a esa enseñanza, a esa práctica, pues entonces muchos de ellos se vieron obligados a dejar el monasterio, a dejar el país en realidad y poder reubicarse en otros lugares. Esta enseñanza además no solo era muy popular o muy beneficiosa dentro de la comunidad tibetana, también es muy beneficiosa dentro de lo que es la sociedad de Mongolia, como también la de la India. Pues entonces cuando se vio esa necesidad de tener que desplazarse, pues entonces ya decidieron, pues la situación los obligó a venir aquí, y aquí el objetivo es de volver a construir ese monasterio, es para darle continuidad a lo que hasta entonces estaban haciendo, especialmente continuidad al desarrollo de ese conocimiento de la enseñanza como a la práctica de esa enseñanza, porque hay muchos que tienen ese conocimiento y ese adiestramiento, y entonces darle continuidad, dar ese linaje y poder pues darle la oportunidad a otros a que puedan llevar a conocerlo y a practicarlo. Y si contamos a los monasterios, perdón, ahora mismo en el monasterio de Losselin está formado por 2.500 monjes.
Dembasio Corshare, the Changal, the Bugu, the Jos, Dembasio Corshare, Gisra. The Dembasio Corshare, the legislature of Nashimaresra. And Dembasio Corshare, the Russia, Savina, so in Neda Jora, Kirana, Kiran, Neda, and Morina Morang Neda. The Missos Zuzunera, Sosus in Neda Jora, Sosus in Neda, the Tango Tangsha. Ah. Shendagi culture ki shukin yorwa tinde mebserwa ani religion ki shukin yorwa tinde mebserwa ti sosoja dewa de dunga mindu ba imba tetsam ki gyunseng tonerwa ani dewa sna kandijil sigre dunga kandijil sigre ani dunga ki gyu yor yo mare yona kandire dewa sna kandijil sigre be ani dewa namra minda khari yorwe the topic and you can do it, and you may not do it. You never told your mother. Teacher, and you know, you can see me. What a tender cord, any take cord, that chicken. Carson, any chulu, shugging, mateva. Commission, Mark Comsoyorwa, Tindi shugging one to Mason, Tomotan Shag Tonerwa. Those were Seju of Chevaina and Temashi said, Titon the Yungores, Temashi Namsha to Tusin, Seju Chetan Tio on the Cheva, on the Cheve, and Junjig, Tidu Junjig Gorki, and Namshajes. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es acerca de las 4 nobles verdades. La verdad que este tema no es solo de un tema ligero, un tema que sea solo una charla, porque es un tema realmente con mucha profundidad, porque nos está explicando la realidad, pero nuestra propia realidad. Mi realidad, la realidad de él, la realidad de ella, la realidad de en sí. Y no estamos hablando como de algo ajeno a nosotros, algo que le sucede a otro o la realidad de otro, sino mi propia realidad, es mi realidad. Es como ahora mismo yo estoy hecho de carne y sangre y huesos, pues esa es mi realidad. Pues cuando hablamos de las 4 nobles verdades es nuestra propia realidad, la realidad mía y la realidad también que estoy compartiendo con los demás. Pero es más que nada para verlo en mí, es mi realidad, para investigarlo en mí. Yo quiero ser feliz, yo no quiero experimentar sufrimiento. Ahora, sobre esa base que es de donde partimos, empezamos a investigar. Yo quiero ser feliz, no quiero sufrir, ¿cómo lo consigo? ¿De dónde viene la felicidad y el bienestar? ¿De dónde proviene el sufrimiento? ¿Acaso hay una causa que produce felicidad y que produce sufrimiento? ¿O acaso estamos hablando de algo que es al azar, que no es producto de causas? Y esa investigación de ver cómo proviene de causas, cómo no estamos hablando de algo que sale de la nada, sino que es producto de una causa. Eso me lleva a investigar, bueno, cuáles son las causas para que yo llegue a ser feliz, cuáles son las causas que me llevan a la experiencia de sufrimiento. Y estamos partiendo de una realidad, esa realidad que se explica en la filosofía, que algunas veces nosotros por nuestra cultura, nuestros hábitos, a veces no lo llegamos a investigar de fondo, pero si empezamos seriamente a investigar cuál es mi realidad, cómo creo mi felicidad, cómo estoy creando mi sufrimiento, nos tenemos que basar en la explicación de las 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades es para que nosotros investiguemos sobre nosotros mismos. Es una explicación para entender esa relación causa y efecto y ver cómo estamos creando felicidad o cómo estamos creándonos esa experiencia de sufrimiento. Okay, finished. Oh, didn't it? The chili dish is shut up. You want some sweets? So I'm going to distribute. If you want, no, okay. That is right. Also, Miss Chivo Maria, Simjay in Chinchilla, Dumbas, Dumbasura, Tony Dumba.
땅 안주 배 차샤베 나로와 구조 작업도 안 됐어. 구조 작업도 구조 가르쳐 작업이 알았어. 가서 구조 작업인데 미주요래. 근데 독식 대변에 때서 대버려 준 것도 와. 근데 제가 대버린 것도 잠좀 어디 즉 코미주 손에 안에 미주 두배게 돈다라고 탑시된 거야. 와. 딱 간다. 듬바스 직자로 와. 듬바티가 미 가르 든 거여 봐 있네. 가르 되는 얘기여 봐 있네. 티 두배게 아니 탑주라 전대에 심지어 참으로다 랑셔수여. 시법지레스. 시법. 랑신기 시법지레스 와. Todos tenemos un objetivo, es decir, todos de alguna manera estamos buscando encontrarnos bien, estar una sensación placentera, agradable, y esa es nuestra aspiración, a encontrarnos bien. Ese es nuestro objetivo y por eso nos movemos o por eso no nos movemos, porque a veces buscamos una postura, incluso estar un poco sentados, porque eso pues nos ayuda, nos ayuda a encontrarnos bien. A veces nos tenemos que levantar porque ya nos cansamos de estar sentados y nos alivia estar de pie. Es decir, desde lo más básico que son nuestros movimientos, nos movemos buscando una sensación agradable, placentera. Ese es nuestro objetivo, esa es la razón por la cual nosotros estamos moviéndonos, estamos actuando, estamos haciendo cosas. Y eso es lo que aspiramos y es lo que aspiran todos los seres, a encontrar ese estado de paz, de serenidad, de bienestar. 듬바세데 이두다 듬바세데 딱 가르치기 어려워서 제가 있나 듬바게 다 비게 거와 누구 요면 거발레고 요면 듬바게 저 듬베 젤레레스 듬베 젤레 아니 비게 랩 거발레고 요면 랩 투다 모두 세데 배 야부지 랩 보고요나 시럽게 뒤요고 와 시럽게 좋아디 시럽 상보지 기타 좋아디 제고 그랬어 뒤인데 답변은 차샤바이나 가나저럽지 차샤바이나 먼저 디나다 간다. 지금 동해 배배전에 제외나 sem나가 동해 남자들이 막 용하여 왔어 봐. 근데 지금 랑기 년이 돌아서 봤더니 지금 거자 중요하러 봐. 소소로 아니도 거자 중요하러 보다. 내 나자들 자면다든데 하장게 내 섭침부터 저기 따발어서 봐. 알아. 또 근데 변조 돈에 경을 하여라 보다. 야 지금 랑기 부부로든데 신윤다든데 돈 따다야. 두고 상하러 좀 맞줘야 보다. 안 콘솔 내가 야구 맞줘야. 소소 내가 좀 쉬어야 보다. 나 대단 대라서 내가 지금 게임 망고 저러 봐. 딘데게 돈 셈나다. 먼저 지금 미대어 망고 용해 여러 왔어. 다들 딘데 용해야 돼. 듬박 돈 용거 여러 또 듬박. 듬박스 좀 먼저 되셔야 돼. 다 듬박스 먼저 오다 맞지 와라 마도. 다 듬박스 해야 될 지다마 오다 맞는 시기 여러게. 듬박스 해야 될 지다마 낭식이 치워 있나? 대자 인생에게 한 두번 직접 야 님은 뭐 언도 마소 두번 직접 두번 민다고 니 그랬어. Y nosotros experimentamos distintos tipos de sufrimiento. Podemos también incluso hablar de un sufrimiento a nivel interior, un sufrimiento a nivel mental. Cuando tenemos preocupaciones, cuando estamos angustiados, estamos sufriendo. Por ejemplo, y hay muchos ejemplos que podemos poner, porque hay que tener claro, para empezar, que la aspiración, su función es a dónde quiero ir, a dónde quiero llegar. Eso es lo que es la aspiración, dónde quiero ir. Cuando pensamos a dónde quiero llegar, ahí utilizamos la sabiduría. La sabiduría, una sabiduría correcta, es la que busca un destino favorable. Y ya la aspiración, su función es de llevarnos a ese destino. Vale. Para tenerlo más claro, utilicemos el ejemplo de sufrimiento, cuando estamos padeciendo sufrimiento. Sufrimiento que puede ser a nivel mental, con las preocupaciones, cuando yo o personas cercanas a mí, familiares, están viviendo dificultades, están viviendo problemas, nos causa sufrimiento. O cuando se enferman o nos enfermamos, eso también nos está causando sufrimiento. O si es un problema a nivel económico, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Qué va a suceder de mí? Todo eso es un sufrimiento que padecemos. O los hijos, esas preocupaciones por los hijos, por los familiares, por los padres, o el trabajo mismo,
¿qué va a pasar? ¿Me van a despedir? ¿No me van a despedir? ¿Qué va a hacer de mí? Todo eso nos está causando sufrimiento, y un sufrimiento más a nivel mental. El sufrimiento que padecemos, entonces, son las condiciones, digamos, que hacen que nuestra mente se vea afectada y esté padeciendo sufrimiento. Entonces, volviendo a la aspiración, esa aspiración, digamos que por el momento está contaminada por el deseo, ese deseo que afecta mi aspiración y que entonces su función está también siendo afectada por el apego. 다 되게 단단히 강에만 뭐 중요 강에만 뭐 진시 송송아 되게 참으로 듬베토는 연구열에서 제로다 된다 도도 듬베토는 요도 듬바들 단단히 이유나네 되자기 듬바들에서 되자기로 되자가 듬바스 진 당은 천입에 십자 지하열 때 천입에 단단히 시하고 말해 단단 가서 고아란 돈이 신이야 그래 아니 듬바들라 즉 되자 인기지다 되자 뭐 인기지 니제 단대데 니라데 가서 감라기 되스도 즉 수술배 수술다 영 수술 남미 수술 사상 다 된데는 되어도는 지금 수술 지금 강해다 녀다 된데 레병도 세미나 망암자다 이미 되었다 셈 초대 된데 용해 열와 어떻게 가르치는 용어 열어봤으면 듬바 열와 듬베 주체는 용어 열었어 듬베 주체는 용해 듬바 용어 컨텐츠 생각해서는 듬바데 되샤기 듬바데레스 와 Así que todas estas dificultades que estamos padeciendo y que hacen que nuestra mente sufra es debido a lo que aspiramos, esa aspiración. Podemos decir que hay dos tipos de aspiración, una aspiración afectada por el apego y otra aspiración libre de apego. No vamos a entrar mucho a definiciones para no confundirnos más, sino vamos a las cosas más concretas. La idea es la siguiente: cuando nuestra aspiración, lo que deseamos alcanzar, está afectado por el apego, entonces nos lleva a tener esas experiencias de sufrimiento y padecemos mucho sufrimiento pensando en las dificultades de nuestros familiares, de nuestra pareja, o también eso lleva a experimentar angustia o miedos o preocupación, y todo eso es porque nuestra aspiración está afectada, contaminada por el apego. 듬바서 딱 하나 잡았어. 소소 담보다 뭐 하나 잡고 준 거로 하나 수이네. 수수랑라 장규가 가요 봐. 어 텔레미네 잡에 되자도 연구했어. 되자때 다 되게 동행 정행에 대화를 차고요. 다 이내 다 되자 되게 야 자와요. 되자게 자와도 가려서는 다 미비 직다스리 와 갈 미비 직다스리 와 수수랑규가 가요 봐. 가서 삼삼체 삼로트 삼로트 이마 강실라 아니 랑용 원이 주변가 진딩이 진데 가오 냠딩이 다 랭기기다 지마 준 거로 봐. 뒤자오체 다뒤 가려 연구 여러분은 뒤자오체인데 뒤자오체인데 다 뒤군는 아닌 거로 뒤주군은 지는 약군는 아닌데 아니 nga 미베 다 잡아도 연구 여래서 와. nga 배 이동 셀레 대바 되는 와. 아니 텔레베 배 잡배 되는 잡아도 실력이 여래서 와. 아니 되게 다 주조로 제네로 지금 한조 지금 셈나라 저 셈소르게 라나 당보 셈소르게 동해만 무저로 와. 상월로 뒤도는 연구야 그래서 디세버스 얘기하래요. Y lo importante es que nosotros lo estemos analizando en nosotros mismos, observando nuestra propia mente, cómo nuestra aspiración, está afectado por el deseo, a lo que buscamos está afectado por el apego. Entonces, cuando nuestra mente está afectada y a lo que aspiramos, a lo que queremos llegar, está afectada por el apego, ese apego también hay que entender que viene de una raíz, es producto de una raíz, y esa raíz es esa visión errónea del aferramiento a la colección transitoria. Ese es un nombre científico, digamos, pero quiere decir es el aferramiento a yo. Cuando uno se aferra mucho a yo, y se aferra a esa colección de agregados, pues ahí es cuando está dando lugar al apego.
Y entonces, cuando nuestra motivación por hacer algo está afectada por ese apego, entonces nuestra motivación ya no está siendo la más pura posible, y es ahí donde, aunque uno está buscando estar bien, tener bienestar, la causa para encontrarse con esas experiencias de sufrimiento la estamos plantando con el apego, con este aferramiento al yo que produce el apego, y ahí ya da lugar a que nuestra mente esté afectada por ese apego y que esté padeciendo sufrimiento debido a ese apego. Porque está muy claro que cuando nosotros estamos sufriendo interiormente, tenemos ese sufrimiento mental, es nuestra propia mente la que lo está provocando. Los pensamientos que están bombardeando nuestra mente nos hacen sentir mal, nos hacen padecer sufrimiento. ngai dewa chabal nan kar yung gre bes na ngai dewa dubji yoro dubji ngai dewa de zhugo go yoro dubji le yala mo chang go yoro pe na wang bo mi go mo na wang bo la so wang bo zhu yung do wang bo zhu de sam ngai dewa dubji cha de yoro o de zo le yue ding ya yan pong pong ga ne de ge so pong pong ga yoro wa pong pong ga ngai dewa dubji pong pong ga yoro wa o de che yan mi so wang bo zhu yoro o de zo la yue ding geng ge mo go yoro geng de geng ma tong ma le da gar jeng tong ge ma le ngai dewa cha de yoro wa ngai dewa cha de du ngai dewa cha yung de da ngai dewa de rang yung mo ni yo ba ngo ma shin ne de la cha yung de 아니 티 대화디 그 두지라 녀코 등에 어무 주를 부모가를 된소라 아니 교만 뭐 요이네 교인도 교인 뭐 교는 많던 거지 교는 연대도 더 딘들리고요 그래서 Ahora la cuestión es qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer para que no esté afectado por ese apego? Mi mente no está afectada por ello. Pero hay que entender cómo está afectada mi mente por ese apego, por ese deseo. Porque nosotros, si investigamos nuestra propia mente, queremos algo, queremos el bienestar, queremos ser felices. Y todo lo que hacemos a través de nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos, a través de nuestra mente, a través de esos 6 elementos, 5 sentidos y el mental, y también podemos hablar incluso nuestros 5 agregados, todo aquello lo estamos moviendo en la dirección de poder conseguir lo que quiero. Pero si mi mente está afectada por el deseo, aquello que yo estoy viendo como algo que quiero, cuando está afectada mi mente por el apego, entonces veo cualidades en algo que no lo tiene. Los defectos no los percibo, los defectos los veo como cualidades. Y ahí es donde está el problema, ahí es donde no estamos percibiendo la realidad de manera correcta. Cuando yo tengo ese aferramiento a mí mismo y cuando yo por lo mismo genero una mente del deseo y hago y muevo y todos mis sentidos y mi mente y todo lo llevo en la dirección para conseguir lo que deseo, algo que no me va a traer la verdadera felicidad, algo que en realidad es un defecto, algo que es un inconveniente, pero no soy capaz de verlo como defecto o como malo, sino como incluso lo vemos como una cualidad. Porque hablamos ahora también sobre los 5 agregados, como esos 5 agregados, y lo hemos mencionado, nosotros nos aferramos, nos apegamos a esos 5 agregados. Oh ya, entonces en este samón cuando sosoran que taji sin agua eres, dice sosoran ñamñong toner, al tambo 가사랑 랑원의 초바도 심바세도가 딜릭데스 로종 작업을 가르치기 위해 아주 된다신 거로 아니 되셔서는 가르치기 뒤tam으로 된다대 양고지 시험받지 된다 야부 시에네 아니 소소랑 냠뇨랑 소소 냠뇨랑 빠네 아니 뭐처버지 그랬어 뭐처버지 해야될 게 된게 라브나시 cultural influence yo mares religious influence yo mares 와 아니 가르쳐서는 안 bias yes 와 Para
todo lo que estábamos mencionando ahora, como lo hemos ya dicho al principio, es para analizarlo y para vivir esa experiencia en nosotros mismos. Para empezar, y aquí es donde se vuelve fundamental el hecho de que necesitamos estudiar para tener claro todos estos conceptos, como por ejemplo estamos hablando de ese aferramiento al yo, ese aferramiento a un yo que existe de manera sustancial y autosuficiente. Para esto tenemos que estudiar para entender más a fondo qué significa. O también cuando hablamos del apego, ¿qué es realmente el apego? ¿A qué se refiere el apego? ¿Por qué es un inconveniente? Todo ese estudio de ese conocimiento es para nosotros mismos. No estamos estudiando algo ajeno a nosotros, sino algo para entenderme a mí mismo y para aplicarlo en mí mismo y tener esa experiencia sobre mí mismo. Por eso, como decía al principio del todo, no es un tema que solo pueda utilizarse como una charla o como un consejo. Estamos hablando de algo que requiere de un conocimiento porque estamos hablando de algo que es muy, muy profundo. Estamos hablando de nuestra propia realidad. Y hay muchas cosas que nos pueden y que podemos decir, pues es normal que nos dé preocupación y angustia. Por ejemplo, nos preocupan los padres, pongamos un ejemplo muy claro, los padres se preocupan mucho por el bienestar de sus hijos, por la conducta de sus hijos, o incluso si alguien te dice tienes cáncer, pues claro, ya solo escuchar eso nos produce mucha angustia. O si los padres, cómo se encuentran los padres, hay muchas situaciones cotidianas que nos pueden traer mucha preocupación en nuestra mente. ane korangi legar jin job yorwa job in the business self implementation kari ne mena ti success shumba ina semna mixer gawo yungro wasla gawo mixer gawo chimba yungro rwa ti karjin yungro yorwa stida konzo. Por el contrario, cuando nuestro hijo o hija está bien encaminado y nosotros le hemos dado una buena formación y lo hemos llevado a una buena escuela y está realmente pues estudiando bien, pues ¿qué sienten los padres? Una felicidad, no cualquier felicidad, sino una felicidad muy especial. Mi hijo lo está haciendo muy bien. Ahora también, por ejemplo, si nuestro hijo o hija ya es mayor y ya tiene un trabajo y está pues trabajando muy bien, pues también nos produce no una simple felicidad, sino mucha felicidad. Decir, ay, mi hijo, mi hija, qué bien lo está haciendo, qué bien trabajo. La pregunta que les quiero hacer es, ¿por qué? ¿Por qué se produce esa particular felicidad, esa especial felicidad? Porque cuando alguien a quien pues, queremos muchísimo está haciendo un buen trabajo, le está yendo bien, sentimos una felicidad más especial que cualquier otra persona. Pero también cuando lo están haciendo mal, sufrimos más que cualquier otra persona que estuviera haciendo eso. ¿Por qué? Doja. 어디제 안디나시 그런게 자스는 되거다 마가서 미용을 왔어. 마가서 미들 야고지 주는 그냥 기부 용어 말어 왔어. 콜이야 독자 줘서는 그냥 가그랬어. 어디 뒤 참으로 가르치는 용어 여러 배서 인데 뒤워져 했었다. 뒤워디기 랜디 출을 된 거야 que yo 말했어. O también cuando el que nos cae mal, el que consideramos nuestro enemigo
Y si le va bien las cosas, no estamos muy contentos, que digamos. Especialmente nos duele pensar que le vaya bien. Y si le va mal, nos sentimos contentos de que le vaya mal. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué con unos sentimos una alegría especial cuando les va bien y padecemos mucho cuando les va mal, y con otros nos alegramos de que les vaya mal y nos duele pensar que les va bien? ¿Por qué? Y lo que estamos hablando no está enfocado solamente en el aspecto religioso. 단지 말이봐 왕께서. 제가 어디 dindir잖아. 딱 한다 dindir진 것도 왔어. 랑라 야고 존나 쇼 가야다. 랑기 초를 야고 존나 가야. 랑기 초 많이 봐. 랑기 다지 저올라 야고 존나 막아야다. 콜이한 두자 조선은 가야 dindir진 거. 되게서 뭐 가르치는 거 여러 번 써야이나. 다다니에 밤아서 숨 지난 요래 다니도 요래. 뒤에도 대숨도 랑이 원이 저 당부 진되게 요래서 아니 디직지 자와로도 디제 다 텔레드는 가르 연구 여러 배서도 라나 차바체 라나 신이 원이 초리체 그래서 와 라나 신이 등가레스 신세도 신세도 원이 라나 신이 버르체 라나스도 원이 신래 라이 봐 어딘데 연지 당고 여러 와다 딘데 연지 담을 때는 아니 가르 연구 여러 배서는 아니 딘데 내단 딘데 망고지 레운데 아니 수수 삼려고 봐 피에 다대단 줘라. 다대단데 당근의 진짜로 랑기 초라 야고 주는 야고 저 되고 용야다. 랑기 초 많이 맞을 야고 초서는 저 미디어 용 두신 연구 여러 봤어. El que suceda esto es porque con lo que si está relacionado con ese aferramiento al yo, en el sentido de que empezamos a distinguir a unos como amigos y a otros como enemigos. O también decimos, a algunos los vemos como cercanos y a otros lejanos. Y eso es por ese apego que tenemos hacia nosotros mismos. Ese apego hacia nosotros mismos nos hace empezar a distinguirnos uno con los demás. Esa es la primera distinción, porque nos apegamos a nosotros mismos, yo, entonces empezamos a crear una distancia de yo con los demás. Y los demás son otra cosa, yo soy otra cosa. Y nos distinguimos de esa manera y a partir de ahí, a los que digamos que favorecen a mí, a yo, pues entonces los considero cercanos amigos. A los que no están favoreciendo a ese yo o a mí, entonces los considero enemigos lejanos. Y es por esa razón que a nivel convencional sí podemos distinguir, bueno, a unos más amigos y otros más en la zona de enemigos, pero eso es a nivel convencional. Pero ¿de dónde proviene? Pues de esa distinción que hago de mí con los demás. Y por eso cuando al que me cae mal le van bien las cosas, no estoy contento. Y cuando le van mal las cosas, soy feliz. 단진게 아니 규체니로 섬나는 감자도 기고도 왔어. 디케바도 아주 단데 메시 다게 용화 돈에 아주 통주 줘봐 쓰는 그래다. 원숨도 삼에 또 토에 딘지레스. 다 디실샤 오르스 디실샤. 다 디실샤네 당한조 지 단데 디셰인데 데마시스 셰기여로 와. 데마시스 셰인데 컨디션 셰기여로 봤으면 당한조 말아줘 단다 유해신배 지금 사진 인행 풍부세게 딱 한다 동원이 동에 세직체 줄여 동에 잡아두지 동에세게 딘데게다 동에 숨다 찌르베 뒤 발제매 받지는 봐뒤 발제가 매번 날대베 다 딘데게 가서 녀월에 풍부 같다 말아줘 삼에 줄다 딘데 유해신 말에 에스와 다디 유디 다 담보 생딜 끼지 담보 맞으나 메시지게다 다 끼지 담보치 토마 주변 줘라 봐. 아 주변도 뒤뒤 동행기 풍부 주변도 풍부도 동행이라는 시즌 주대요. 했어요.
Y por supuesto, su origen, su raíz de esta alegrarse por unos y por otros no, es por el aferramiento al yo. Y este aferramiento al yo es algo que estamos experimentando todos y que si investigamos podemos ver cómo debido a ese aferramiento empezamos a tener esta distinción de emociones hacia unos y hacia otros. El tema que estamos desarrollando son las 4 nobles verdades. Esas 4 nobles verdades podemos hablarlas de la siguiente manera. Primero, cuando hablamos de este yo, que está formado por los agregados, esos agregados padecen sufrimiento, esos agregados contaminados porque están a expuestas del sufrimiento. Y por eso tenemos como tipos de sufrimiento el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento del cambio y el sufrimiento que lo abarca todo. Y a partir de ese sufrimiento que estamos experimentando, lo que queremos cuando vemos esas experiencias de sufrimiento, lo que queremos es llegar a apaciguar ese sufrimiento. Entonces, lo primero, pensemos en esta vida y en esta vida cómo trabajar para ir minimizando esas experiencias de sufrimiento. Dati dunga irasi chulundu, dati kandere di ju yore yomare kijere sta chiwarwa, ju yone yungu yore, ju mene yungu yore vesirwa. Ju mene yungu yore ina kapchidu yore ina, rwa, kap tamchidu yungu ya. Ne kapchikda kesi mewe kap siwa ina, tu namya yomi siwa tinte chadu ures. Para poder entenderlo, si queremos apaciguar el sufrimiento, hay que entender lo que es el sufrimiento. Por eso necesitamos preguntarnos, ¿el sufrimiento es producto de una causa o el sufrimiento no es producto de una causa? Viendo las diferentes posibilidades, ¿cómo es que se produce el sufrimiento? ¿De dónde proviene el sufrimiento? ¿Hay algo que digamos su causa o no? Entonces vamos analizando ese sufrimiento y en ese análisis vamos descubriendo cómo tiene que ser producto de una causa. 어디서 다 규요고 그랬어와 규요 고리 주면은 지금도 왔어와 다 규디 컨디지레스 라베이나 규디 야 딱와 있는 되게 말했습니다 규 딱와 있는 규를 조준 요 말와 그규 맞이면 내가 규 제베 내가 인지 규는 내가 차도 그러와 뒤매면이나 되게 요 말해 그래서 규 제베 내가 지세 당고 규는 많이 맞아 근데 저 조한테 걸리는 줄 차도에 근데 시에 열와 근데 또 뭐를 근데 열에 조당토 내려와. 뒤에서서 따와 있는 저기요 말이스. 주 따와 있는 저기요 말이야. 줄이 조준 줘야면 차도라. 줄이 조준 줘야면 지부준 깨두고 말변 샤샤나. 뒤도 줄이 조준 줘야면 이나 안 telekene 대화도 동에 계속 큐는 샤도야 말이스. Sabemos que el sufrimiento es producto de una causa, porque el que sea producto de sin causa es imposible. ¿Cómo va a ser el sufrimiento algo que se produce sin ninguna causa? Porque entonces, vamos a suponer que el sufrimiento no surgiera de una causa. Entonces estaríamos hablando de que el sufrimiento sería permanente y nunca está sujeto a cambio. Y sabemos por experiencia que no es así. El sufrimiento está sujeto al cambio. No experimentamos el mismo sufrimiento un día que otro, ni tampoco el sufrimiento que padecemos se está experimentando con la misma intensidad todo el tiempo. Está variando y a veces está presente y a veces no lo está. Entonces, el hecho de que el sufrimiento está sujeto al cambio, está sujeto a la transformación, el hecho de que el sufrimiento no sea permanente ya nos está dando una indicación muy clara de que es producto de una causa. Al haber una causa, entonces está sujeto al cambio. Lo que no está produciéndose por causa, entonces no está sujeto al cambio. Por eso le decimos es permanente. Y si vemos por experiencia nuestro sufrimiento, sabremos que no es permanente. Está cambiando, está variando. dice da 규디 미다와 연구 그랬다. 뭐 규여버지 대 규미다와 연구 그랬잖아. 다 디네 아니
다 지den기 제법으로 빼는 차샤웨나 먼저이나 겨할 차샤웨나 원주 봤어요다 창바 봤어요다 아니 가르쳐 그래 딘데기 다지게 창바다 겸주다 원주라서보다 딘데기 지den기 제법을 캐라네 아니 컨트롤로 요 그런지 삼년날 딘데지 주나 삼상기 삼년 단나 줘라 딘데기 로 요원도 당할 때는 아니 뒤도 나서 좀 버렸으네 딘데기 실수고만 좀 버렸으와 근데 뒤는시 안에 가지를 전에 들어와 가지나 알라케 로 요원 단에서 이슈를 제바이는 다디 이슈가 다나야 사실 다디를 군조 샤고요와 군조스는 달라로 봐 원하디 고랑기 삼배 딘데지 주나서 딘데기 삼배 아니 고노요 와다 딘데 요거도 당할 때는 가서 대화도 등원나서 주말에 말해서 줘라 오고 딘내주지 그랬어와 또 가르치기로서는 로 요거도 단 제어를 해서 딘 말해서 전 시고요 그래서 딘 말해서 다디 많이도 컨디션 하고 그래서 라고이나 아니 좀 된데 그 딘데 송요 그래서 아다 뭐 당분간도 지켜난 뒤고도 저렇게 아니 쇼골라나 망다서 Vamos a ver entonces, si siguiendo esta lógica, si algo es impermanente, si algo está sujeto al cambio, es porque proviene de una causa. También podríamos decir, bueno, a lo mejor el sufrimiento, el que lo está produciendo es un dios. Dentro del hinduismo tienen varios dioses y a lo mejor ellos dicen, bueno, el que una persona sufra o esté bien es por la voluntad de Brahma, Indra y pues sus distintos dioses. Dentro del Islam pues dirán, pues es voluntad de Alá quien decide que unos sufran más que otros. Algunos pues en el cristianismo pues dirán Dios es el creador y es el que crea. Es como si la mente de estos seres son los que estaban creando ese sufrimiento a nosotros, como si fuera de su voluntad, el que unos experimenten felicidad y otros experimenten sufrimiento. Pero es imposible que la mente de un ser esté produciendo en nosotros esas experiencias de sufrimiento. ¿Por qué? Salis Tambasido, Dinala Karsa, Sanskritinal, Salis Tambasaki, the Sutra Chorova, Ordinal, Jonetti, the Heaven and Dijuns, Sondoa, the Heaven and Dijuns, the Heaven and Dijon, the Kevich and Dikid, County Maribiking to Dujin Namshis, what in the Sonore. She said, the Heaven and Dijuns, Sondoa, the Heaven Pasa Pere. This arises because this, the Heaven, Yeva Taganare. 디케베지 디케식도 디게베나 어디르스 디게베는 디존스도 다라레 디게베 균생이 디존스도 다 간제 원줄로서 봐 원줄로서 봤는 지그와 야나 이슈가 죽대 답에 라요와 라 지진 잡아 라요라 코란게 로요와 아니 가지 줄로기 죽대 답에 알라게 삼배 삼바스 딘지 존나 삼배 딘지 삼바 어디 딘지 요를 때문에 맞는 이거야 그래서 그렇다 디게베는 디존스도 근데 지시가라서나 단데들 용나도 근데 이거라서 디게베나 슬라워와 디게베는 디존스 동에서도 동에게 규주어와 동에다 하나 동에게 규도 근데질 조조도 근데질 시그레베 슬라바이나 거의 예배 거의 중앙지 샤고래라 그러다 동에게 규조도 근데질 찍으려서나 규티 예배 준생되는 동안 중앙에 세저와 어디는지 그래서 말. 제가 있는다 신나게 올로 요디 뭔도 좀 먼저 캐버져요 말에. 전에 좀 먼저 가리네 맞으나 кен 규대께 차상 사소나 그렇게 그래서 그러와. 어디 인소사 단데디게 디도 용해줘라. 디도 용해데 그런 게 규조 돈이 오고 그래서 규조디 아니 원줄로서 로 요아도 말에 예수 거다. 말에 많이 주제 가래 된데 로 요원도 소한다. 소 때문에 매봐. 그러와. 아니 디도기 규다 거서래. 근데 동해럽지는 동해 규람 되고 동해 규 당진다. 되살아서 되서 청계나 아니 그 동해 게임 그래서 진짜 쓴 거였다. Y para poderlo explicar el por qué
no es la mente de estos dioses. Nos referimos a un sutra del Buda en el cual los sutras están en sánscrito y ahí el Buda lo que explica es: si está, entonces se produce. Si está, entonces se genera. Porque estamos hablando de fenómenos que son compuestos, es decir, que proviene, si hay una causa, hay un resultado. Pero la clave principal es: si está, entonces se produce. Si está, se genera. Porque esos son los fenómenos compuestos. Y ahora estamos hablando de estas experiencias de sufrimiento, de bienestar, es un fenómeno compuesto. Hay una causa que produce ya sea el bienestar y una causa que produce el sufrimiento. Por eso cuando hablamos de Brahma, Indra, Alá, Dios, ¿cómo es que es imposible que ellos creen nuestro sufrimiento? Porque volviendo a lo que dijo el Buda, si está, surge. Dios, Alá, Abraham, Indra están, pero no porque están va a surgir uno u otro. Si está es porque aparece, surge. Si hablamos del sufrimiento, está claro que el sufrimiento es producto de una causa. Hay una causa principal que produce el sufrimiento. En el momento en que esa causa que produce el sufrimiento esté presente, entonces va a dar la consecuencia de sufrimiento. En el momento en que esa causa que produce sufrimiento no exista, no esté, no se va a producir sufrimiento. Por eso se vuelve absurdo, porque estos seres están, y aunque estén o no estén, a veces está experimentando sufrimiento, a veces está experimentando felicidad. Entonces no es por ellos que se está experimentando felicidad o sufrimiento, sino porque la causa precisa para esa experiencia de sufrimiento se crea, y en el momento en que está esa causa precisa de ese sufrimiento, pues entonces se va a producir sufrimiento. Volviendo a explicarlo de una manera, cuando está la causa, se produce el resultado. Si no está la causa, no se va a producir el resultado. Y cuando hablamos de estos seres, estamos hablando de algo que siempre están, así es como se les concibe. Entonces, si siempre están, porque a veces experiencias agradables y a veces desagradables. Entonces, volvemos a decir, no son la causa del sufrimiento, como tampoco son la causa de la felicidad. En el momento en que la causa esté presente, va a producir su resultado. Si la causa no está presente, no se va a producir su resultado. Así de sencillo. Y si la causa de felicidad o de sufrimiento está presente, se produce felicidad o sufrimiento. Hablemos del sufrimiento. Nosotros no vamos a experimentar sufrimiento si no está la causa, pero en el momento en que la causa esté, se va a producir sufrimiento. La causa es el apego, el aferramiento al yo. En el momento en que el aferramiento al yo y el apego estén presentes, es porque entonces la causa para sufrir se ha producido y por eso se sufre. Yo no sé si tienen experiencias en la agricultura. No sé si alguno es agricultor, campesino. Porque una persona que se dedica al campo lo tiene muy claro, que si uno planta la semillita va a esperar que algo se produzca. Si no planta la semillita no se va a producir nada. Eso lo están viendo, lo están viviendo por sí mismos. Tanto también de revisar tuya carta viene más que un gorro bastante jamba que un gorro jamba saben todo and chucha liya ni me veo que todo es porque todo gorro and dos son da ni me tu roendo ni me casi china ni china ni jamba que un gorro o que un gorro da jamba que un jamba de que samle mala ma chudan liya que son samle yo mares la da.
Pero sin embargo, lo que se siembra es muy importante porque es de ahí donde viene nuestra comida y nosotros necesitamos comer para que pueda nuestro cuerpo sobreexistir, necesitamos de la comida. Pues volviendo al ejemplo, en el campo, uno planta la semilla, pero no basta solo con plantar la semilla para que se produzca la planta, sino que hace falta también pues ponerle agua, ponerle abono, exponerlo al sol, y con todas esas condiciones va brotando la semilla y va creciendo, va cogiendo altura y ahí es como vamos viendo ya el fruto de esa semilla. Pero muchas veces cuando estamos viendo la planta, cuando vemos ya las espigas del trigo y demás, no estamos pensando tanto en las condiciones que también favorecieron para que se produzca, estamos pensando más en la semilla, que es la de donde proviene esa planta. 한디는 사변 여러와 사변체 아니 추체 아니 류체 아니 님의 그 저여와 콘 대다게 자 완주 정말 기그 상에 삼로요 말았어. Y nosotros en muchas ocasiones cuando vemos ya la planta no estamos percibiendo en ello como es el producto de una semilla, es el producto de esas tierra, el agua, la exposición a la luz solar. A veces todo eso no lo planteamos, solo estamos viendo el resultado. Sin embargo, todo eso que vemos es producto de todas las semillas y las otras condiciones que hacen que crezca esa planta. 근데 된데 지금 고법 삼박에 되는 지역으로 삼박 되는 기억으로 했으네. 된데 삼박이 요거도 당연히 떠요. 말 찍어버렸을 때는 찍어버렸을 당기다. Y cuando nosotros estamos experimentando sufrimiento, no puede ser que esa experiencia de sufrimiento salga de la mente de un ser como un Dios que está produciéndonos y que diga o que piense o de su mente surja causarle sufrimiento a alguien. 된데기다 지든 거버 보여라 지든 거버 두대 다셔 지든 거버 삼료요아 세조라 된데 지든 데 주고 우도냐면 삼료요아요라 어디 지든 게 규조 말했어 아니 지든 줄라 미다바 인고 그래 따바만 인바고 그래서 개준이 친사송 왔어 다이나 된데 요 많이 봐자 지든 거버 켈람베 된데 된데 라서 된데 다 두대 따바 된데 요라 어디 저 삼료 거바야 많이 봐 아니 따와야 많이 다 미다바 뭐 요러 봐. 어디게 성물로 아니 디도 줄 하는 되게 배웠으나 대한 되게 말했어. 다 근데 고그래 배웠으나 대화도 동에서 해달라 다 단다 근데 고그래 배웠으나 동에를 지나 동에 디기지 줄라 코는 깨워도 지스템 봐. 야나 끼니지 고그래서 끼니지. 로 깨워도 지스템 봐. 끼니게 어디인지 고그래서 아니 대화를 지는 대화 규들라 대화도 끼어도 지스템 받는 되게 아니 대화도 끼 뉴켄지 인지 고그래서 어디 되게 계속 숨 상해질라 아니 먼저 디도 경험을 그래서 Cuando hablamos de este tema, estamos hablando del sufrimiento, estamos hablando desde 3 puntos que estamos tomando. Por un lado, el hecho de que el sufrimiento como el bienestar son impermanentes. Por otro lado, que no son el producto de la voluntad de un ser como un Dios, un creador. Y esto está muy claro, de que no es producto de la mente de alguien ajeno a nosotros, que decide el que uno padezca sufrimiento o que padezca placeres. No puede provenir de algo ajeno a nosotros, de que alguien ajeno a nuestra voluntad decida. Por otro lado, como ya hemos visto, el sufrimiento como los placeres no son permanentes, y al no ser permanentes significan que provienen de causas y condiciones. Eso es lo que estos 2 apartados es lo que hemos ya mencionado acerca de lo que es tanto el sufrimiento como los placeres, la felicidad. Pero también el hecho de que para que se produzca
tiene que haber alguien, algo que crea esa causa, el que está creándolo y el que lo está la acción en sí, quien lo está experimentando. Es decir, alguien que lo está creando y que a su vez va a ser el que lo va a estar experimentando. El que lo crea, lo experimenta. Oye, tanto mintilemen nivel quiénes la por niva 대화도 동안 랑 저 대화 동안 기회 누구 유딩이 누구 dembe quiénes te mingita 그래서 와. 근데 그거를 시그리벨라는 좀 된데 된다서요. 머리 비긴게 두지스는 연락 중이 요래서 연락 중이 되셔요. 그래서 와. 연락 중이는 땅 안주 내주도 찾아드나 요래서. 안주 내단데. Porque por un lado hace falta que esas condiciones tengan la capacidad de producirlo, es decir, la persona tenga esa capacidad de producir tanto esa experiencia placentera como esa experiencia de sufrimiento. Son varios factores los que están presentes. Queda muy claro cuando nosotros estamos hablando de la ignorancia, que es el primer vínculo, y de ahí hablamos de los 12 vínculos, y cuando hablamos de los 12 vínculos de originación dependiente, estamos simplemente describiendo nuestra propia realidad, en dónde estamos y cómo todo está vinculado, está dando lugar, uno da lugar a otro y este da lugar al siguiente, y así es nuestra realidad. Y de hecho, de esos 12 vínculos que están encadenados uno a otro, es decir, uno da lugar al siguiente y este al siguiente, el primero de esos vínculos, el que está originando todo el resto de los 12 vínculos, es el primer vínculo, digamos, es la ignorancia. Esa ignorancia es lo que llamamos la raíz del samsara. Cuando hablamos de la ignorancia, no lo confundamos con la idea de no saber. El no saber algo es ignorancia. A esa ignorancia no nos referimos como el vínculo principal o la raíz del samsara, sino como la ignorancia en relación al no conocer la realidad tal cual es, el no conocer cómo existe realmente, la ignorancia de ese aferramiento a la persona y ese aferramiento a los fenómenos, ese aferramiento a una existencia verdadera. A esa concepción de ese aferramiento es lo que llamamos ignorancia. Ese aferramiento a la existencia verdadera o a la identidad de persona o fenómeno, que es lo que llamamos la ignorancia, en el momento en el cual está presente esa ignorancia, da lugar a lo que llamamos el karma compuesto. ¿Cómo es que de esa ignorancia se está dando ese karma compuesto? Si estamos diciendo que la ignorancia es ese aferramiento a la identidad de persona y el aferramiento de identidad de fenómenos, ¿cómo ese aferramiento a la identidad tanto de persona como fenómenos está dando lugar al karma? Bueno,
esta ignorancia, este aferramiento a la identidad de personas y de fenómenos es la causa que nos lleva a perseguir una sensación. Entonces, buscamos sensaciones agradables, no queremos sensaciones desagradables. Entonces, actuamos, ahí es donde entra el karma, actuamos persiguiendo esas sensaciones placenteras y actuamos para alejarnos o deshacernos de sensaciones desagradables. Así es como a partir de esa ignorancia, de ese aferramiento a la identidad, da lugar al karma compuesto. Así que persiguiendo a las sensaciones, buscando las sensaciones placenteras, evitando las sensaciones desagradables o manteniéndose en sensaciones neutras, es que ese perseguir o deshacerse de sensaciones nos lleva a crear karma, acciones. 저 대화자 저 동의도 날다 레서 그랬다 저 대화도 날 레서 인도 컨디션다 소소로 지금 저 대화 용어 된게 와 다디 지는데 그나 먼저 있는 사직이 기회를 된데 용거로 와 지금 사직이 다 미기 주문을 줄인다고 요래 와 미기 주문을 줄인다고 야나 짐바 다야라고 쓰는 데로 와 짐바 냠년세라고 짐바를 주여라 줄인 소야라고 와 티나시냐 지금 서버 거미야 용거로 와 아니 지금 저 상불을 양 준주점에 되는 용거로 와 어딘데 아니야 지금 3년 고민하려고 와 지금 와다 된데 망고 용거로 와 실업이 있네 다 실업 다 용거로 해야 된대 다 뒤온데 대수 3월로 다 컨디션 용거 여러분서 용데 간사가 단지 여러 와 야는 추억이 단지 되게 다 샤왕도 들어가고 내려다 되게 계획을 된데 쌓여 요래서 디 쌓여야지 아니 망쳐지 저 대회 된다 사샤고 그냥 가시 저 땅님시도 사샤고 된데 res. Así que persiguiendo sensaciones, ya sean agradables o desagradables, creamos karma, vamos acumulando acciones. Por ejemplo, si creamos acciones virtuosas como evitar cometer las 10 acciones negativas, acciones virtuosas como cultivar la generosidad, mantener una disciplina ética, practicar la paciencia, el crear acciones virtuosas, disfrutando de ellas, que es lo que llamamos el esfuerzo gozoso, el desarrollar en la meditación un estado de concentración, etcétera, etcétera, o también sabiduría, el desarrollo de esa sabiduría correcta. Todo eso es lo que lo hacemos con la finalidad de poder tener esas experiencias favorables, agradables, sin olvidar que mientras todavía en nuestra mente existe ese aferramiento a la existencia o a la identidad de persona, ese aferramiento a la identidad de fenómeno, y con ello pues estamos creando acciones buscando esas sensaciones placenteras o incluso también buscando sensaciones neutras. 티나시 소미 당분이 봐 숨바 시바스 진 차여래 어디 딘데 겨울에 된다 사셔벨 레든줄라 소다니 우체 레사오스 그랬어 다 대마이니다 지금 되베미 티나시 아니 삼든 당분이 봐 숨바 여러 어디 딘데 겨울 빈지 레사고 된줄라 소 되베지도 사와스 진다 그랬어 남규. Describiendo un poco lo que significan esas sensaciones neutras, así a nivel general, no entrando en mucho detalle, cuando estamos hablando de los reinos de forma y sin forma, en donde ellos se encuentran en los niveles de concentración, 4 niveles de concentración en los cuales paulatinamente van avanzando, lo que están experimentando en esos niveles de concentración es lo que se llama una sensación neutra. También dentro del reino del deseo, en el reino de los dioses, en el reino de los humanos, también pueden llevar unos niveles de concentración en donde también se está experimentando un tipo de sensaciones neutras.
어디가 됐어 차와도 그러냐 나도 시에 들어와 겨우치마 편지 삼당이 간사게 레사단 줘와 당신이 시험도 좀 돼야 당신이 시험도 좀 겨우치마 편지 대든 여러와 동에서다 되어 주변라 미세기다 직심부 개침부지 등이 간사 여러와 간사 당신이 시험도 송어체 콘세 레사단 된데 여래서 단데 시에 들어서 뭐디 Entonces, la idea es que partiendo, aún teniendo ellos ese aferramiento a la identidad de persona, no es que se hayan deshecho de ese aferramiento al yo, pero buscan un estado de bienestar, unas experiencias favorables, y es por ello que entrando en esos niveles de concentración ven esa experiencia de sensaciones neutras como muy atractivas, y es lo que les lleva a actuar para poder llegar a esos niveles y poder experimentar esa sensación neutra. 아니 티네시 덴루를 끼워 있는 배 덴루나 배 강에 망고 여러 배 나외 동에 망고 싫어 여러 아니 지금 농주 폼에 동에 망고 싫어 여래 야 다 덴르게 지금 지금 덴르게 다 지금 덴루를 때 내도 있는 지금 동에 나서 여러 어디 덴르게야 덴르게 다 덴르게 줄지게 서라 어디 덴르게야 레 덴르 제 여래서 Y aunque no se busque la experiencia de sufrimiento, porque nadie quiere estar sufriendo, no se busca, sin embargo, se está creando las causas uno mismo, no nadie aparte de nosotros, nadie ajeno a nosotros, sino uno mismo, aunque no queremos sufrir, sin embargo, estamos experimentando nosotros mismos esas experiencias, esas causas para experimentar sufrimiento. Podemos también incluso pensar que en vidas pasadas, a lo mejor cuando renacimos en un reino desafortunado, en un reino inferior, en un reino desafortunado, pues creamos las causas para experimentar sufrimiento. Y podemos ver, por ejemplo, en los reinos inferiores, en los reinos de animales y demás, cómo están experimentando sufrimiento. Pero incluso también dentro de los reinos, renacimientos superiores, favorables, también se está experimentando sufrimiento. Y eso, aunque uno no lo está buscando, esa experiencia, es uno mismo el que creó las causas para experimentarlo. Pero chaja는 아주라 미소스 미르 오래 여러와 나도 동에 주는 삼 딘데 삼년소가 요 말했어와 나도 동에 주는 삼 딘데 삼년소가 요 말. 이는 수수 제다 여러와 삼년단다 내가 제다 만리네 라고 동에 수수 제다 여러 내가 제다 야나 삼년단다 여러와 와 딘데 벌 때네 밤기토네 수수 동에 끼고 딘데 망고 여러와 베디나 시리스 동에 끼에 유 레소단데 Y está muy claro que nosotros no queremos experimentar sufrimiento. Y no es que no es que nosotros digamos, hoy voy a crear las causas para experimentar sufrimiento porque quiero sufrir mucho, quiero mucho sufrimiento. No es que lo hagamos, digamos, con conciencia, pero sí estamos creando nosotros mismos las causas para que experimentemos sufrimiento con lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos. Cuando eso que hacemos es incorrecto, cuando lo que estamos pensando es incorrecto y lo que estamos diciendo es incorrecto, sin duda estamos creando causas para nuestro propio sufrimiento. Entonces no es que nosotros digamos, yo quiero sufrir hoy, y por eso voy a crear muchas causas de sufrimiento. No es que nosotros voluntariamente estemos creando las causas para sufrir, pero sin duda estamos creando nuestras causas para experimentar nuestro propio sufrimiento. 랑 제부 초 동의계 니버 두지글래 랑 제부 초 대화계 랑 제부 초 단용계 니버 두지글래 민다 숨이 요래서와 안들은 무슨 남주 최게 배전난게 탄이 제가 있나 손놈길래 손놈 많이 빌려 미유엘레스는 어디서 탄이다 그래 탄이도 계속 저렇게 말했어. Volviendo otra vez a este karma compuesto,
que como hemos dicho, pues se crear acciones movidos buscando sensaciones placenteras, pero hay acciones que nos causan bienestar, hay otras acciones que nos van a producir sufrimiento y hay otro tipo de acciones que nos van a producir sensaciones neutras. Y si lo utilizamos estos mismos conceptos, pero a nivel más de como aparece en los textos, vamos a encontrarlo como acciones que producen méritos, acciones sin mérito y acciones inamovibles, de méritos inamovibles. Acciones inamovibles. Acciones con mérito, acciones sin méritos y acciones inamovibles. Así que este segundo vínculo, el que estamos hablando de el karma compuesto, pues uno está creando las causas para sus propias experiencias, aunque uno a veces no es consciente de que lo está haciendo. Y podemos preguntarnos, si yo mismo no soy consciente, ¿cómo es que el maestro o los demás nos pueden decir que estoy yo mismo produciendo esas causas, ya sea para bienestar o para sufrimiento? Sin embargo, si pensamos en todos otros seres que directamente podemos ver cómo están sufriendo, nos puede ayudar a cuestionarnos muchas cosas, como por ejemplo los animales. Es algo que estamos viendo a los seres animales y vemos cómo están sufriendo. Por ejemplo, los peces sufren mucho. Todos esos animales que viven en los océanos están expuestos a mucho sufrimiento, están padeciendo temor de ser comidos uno por otro, están sufriendo. Ahora cuando hablamos de los pájaros, de las gallinas, y también están padeciendo sufrimiento. Luego también es curioso cómo nosotros, la carne consumimos animales, para los que consumimos animales, pues es curioso cómo no les llamamos pollo, no les llamamos vaca, no les llamamos cerdo, sino que incluso le cambiamos un poquito de nombre, o por ejemplo no le decimos la ternera, o le cambiamos de nombre para que uno no se sienta muy mal sabiendo que es un animal el que estás consumiendo. Como por ejemplo es que no me acuerdo cómo se llama seafood en español, ¿cómo se dice? Mariscos, decimos mariscos y no decimos el nombre del animal en concreto. Y el hecho de observar esos seres, cómo están padeciendo mucho sufrimiento, cómo incluso viven para que los maten y ser consumidos, todo ese sufrimiento que nosotros estamos viendo, como ya hemos dicho, no es producto de la nada, no es algo que es sin causa, porque como hemos dicho también, entonces estaríamos hablando de que el sufrimiento sería permanente si no es producto de una causa. Pero como es una experiencia impermanente, es producto de una causa. La cuestión es, ¿qué es lo que causa esos sufrimientos? ¿Por qué unos seres experimentan tanto sufrimiento?
주연 참아 지주가 계제 남심 내심 말로다 주연 참아 지주가 계제 소주바 아니 로잉제 마지막에 봤을 소명도 주연 참아 지주가 계시도와 들으시네 그래 시시도 되기다 시 자와 남심 내심 로다 여러와 어다 다 텐데 돈이 연구여래스다. Todo ese sufrimiento es producto de acciones incorrectas, acciones que causan daño, que producen daño. Todas esas acciones dañinas es la causa de experimentar sufrimiento. También, cuando hablamos de acciones incorrectas, tenemos que mencionar las 10 acciones incorrectas. El matar, el robar o tomar, en tibetano se llama tomar lo que no te han dado, el tener una conducta sexual incorrecta, las 4 acciones incorrectas de la palabra, como es el mentir, el utilizar la palabra para distanciar personas, el utilizar la palabra para agredir, palabras duras, incluso también el hablar por hablar sin ningún objetivo, y las acciones incorrectas de la mente, que son la codicia, la malicia, la codicia y visiones erróneas. lok다다고 야나가래 납심 시그와 디나시 주 참아 지속하게 디네 여러와 딱 간다 어디 디네 간다 미기와 딱 망고시라 여래 리기 미기와 다 나기 미기와 이기 미기와 디네 여러와 어디 디네 지리 볼 때는 아니 중앙이바다 가소래 중앙이바다 땡케데요 그래서와 Que nos quede muy claro cómo la experiencia de padecer sufrimiento es algo sujeto a una causa. No podemos pensar que el sufrimiento que experimentamos ha salido de la nada, de algo sin causa, porque entonces estaríamos hablando que ese sufrimiento tendría que ser permanente. Pero no lo es impermanente por el hecho mismo de que depende de causas y condiciones. Teniendo eso claro, pues entonces ahora hay que empezar a investigar cuáles son las causas, cuáles son las acciones que se convierten en causas para producir sufrimiento. Y por eso hemos mencionado el tener visiones erróneas, el tener una mente maliciosa, el tener una mente de codicia, el utilizar la palabra para mentir, para distanciar a otros, para agredir o para hablar por hablar sin sentido. Y muchas otras acciones negativas que no solo están limitadas a estas 10 acciones negativas, acciones que estamos haciendo con nuestro cuerpo, acciones que hacemos a través de nuestra palabra y también, por supuesto, lo que pensamos. Cuando son incorrectos, son causas para experiencias de sufrimiento. 겨 지금은 살만하면 신디 조조슨 진내로와 신디 조 되는 여 권에 아니 레사와 있는 안 페이지 딘데 연구를 했다. 가서 그래. 미결에 사이트 조 딘데 조 동의계 레조 용해도 뒤도는 연구를 했어. Así que ya concretizando el sufrimiento, lo que nosotros padecemos, sin plantearnos ya vidas pasadas y demás, sino esta misma vida, lo que estamos padeciendo de sufrimiento es causa, es producto de acciones incorrectas que nosotros mismos hemos cometido. 가서 저분님이 기가 말해. 아니 그 레드 트는 레드 제jel고 레드 가루래. 뭐야? 가루도 그 베드 자원이네. 그 네버키게 메딩에 디레질 차 여러분은 차요 말해. 그 바자 여러. 바자 남시든도. 야나 수수 심규된도 야나 수수된도
rāngi ngā sē shōrwa, o tētā sū bāsā tō gōshā gārēs. Cuando ya hemos hablado entonces de esta karma o acciones compuestas, que cuando según las acciones que hacemos es el resultado que vamos a experimentar. Lo que sucede es que no es un resultado inmediato, no es porque hagamos una acción negativa ahora mismo inmediatamente ya estamos experimentando la consecuencia de esa acción. Entonces, a veces creamos una acción y luego pasa una vida, pasa otra y experimentamos las consecuencias de esa acción. No es inmediato. Pasa el tiempo, pasan vidas, pero se va a experimentar. Por lo tanto, nos lleva a el siguiente vínculo, la conciencia. Porque todo ese karma que hemos acumulado, esas acciones que hemos creado, se tienen que dejar plasmadas, o digamos guardadas en un lugar, que es lo que llamamos huellas, dejan una huella en la conciencia. Y esa huella, ya luego más adelante, va a madurar y va a producir la experiencia de sufrimiento o de bienestar dependiendo de la causa que hayamos plantado. Entonces, eso es el siguiente vínculo, la conciencia, donde se dejan las huellas. Oye, está teniendo le baja cosa namshi se que sum sha sare ta dinde che sa de tini tichugo gi digri ves la gora ta tichugo ge 먼저 겨와서 줘라 죽지바 겨와서 딱 이제 지겨워 죽지바 겨와서 아니 것이 지리 봐서 가와도 쉬워서 아니 민수세 나바 기제 두고 제가 좀 좋아 여러와 되게 대상기 개토그를 해서는 개토그 말했어 다 될단도 가로 걸어배스나 개바들 세바세스도와 고바들 렘바세조래 드니제 어디 드니 이게 돌려되네 아니 엄마 바자 사신 줘라 레 어디 봐 줘스베 뭐봐 주도 그랬어 어디 드니기다 기름도 더 그랬어 두요랬어 남기 좀 사모로 내나르다티. Bueno, esto es algo que tenemos todo, lo tenemos todos nosotros. Tenemos la ignorancia, que es el primer vínculo. Esa ignorancia nos ha llevado a crear una acción, lo que llamamos un karma compuesto. Esa acción va a dejar una huella en la conciencia. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿y ya por eso es que nacemos? Que sería el vínculo número 11. Ya por dejar esa huella ya nacemos y ya envejecemos y morimos, que sería el vínculo 12. O ya por esa huella que se deja en la conciencia, por eso ya se forma, bueno, se da el vínculo de nombre y forma, se da el vínculo de los sentidos. La respuesta es no. No solo por la huella que se ha dejado en la conciencia es que se produce todo el nacer, envejecer, morir, formarse y demás, sino por el hecho de que hay otros ingredientes, otros vínculos que también se presentan y que hacen madurar esas huellas que tenemos. El aferramiento y el deseo, da lugar al existir. Y eso es lo que va a hacer que esas huellas plantadas en la conciencia se potencien y así den lugar al nombre, forma, nacer, envejecer y morir. Ya, ta seba de lema senen kanjil sigres lavena niga doja yimba chigwa resrwa. Ane seba de ya kono pedo de lema se chadore. Resonga. Ta jesa kyo chima yingsi duela lema seba doja de injimi gugu yor. Doja mena le mangbu sa yene kyo chima ningsam cha yo mare. Pena drajuma do chana. Drajuma de zula. Ngoma kyo mangbu sa she le pena dindu kyo benji le mangbu yor. Ta tanda drajuma ko wan top de yorwa. Shisuna kol kyo le yo mare. Karism doja bon sarwas. 가르쳐서는 아주 이나 사별없이는 뉴기고 요나 걸 줘야 님이 왜 줘 초고래 주고 그래 려다더니 망고 초고도 디 매회는 사별 주고 되면 그 개통 말아 어디든지 버렸어. Poniéndolo de una manera más sencilla, el hecho de que exista ese deseo, ese aferramiento, es lo que va a potenciar el resultado de nacer, envejecer y demás. En otras palabras, hay unos seres que han logrado el nivel de Arahat, destructor de enemigos. Ellos ya
no significa que todas las huellas plantadas de esos karmas que han creado en su conciencia las han borrado, no. Lo que han borrado, lo que han eliminado es ese deseo, ese aferramiento. Y al no estar presente el deseo y el aferramiento, entonces esas huellas que están en su conciencia ya no pueden madurar. Por esa razón, cuando los arahats mueren, ya no pueden renacer en el samsara, ya están libres definitivamente del samsara, no porque no tengan huellas, sino porque ya han eliminado lo que potencia esas huellas, que es el karma, perdón, que es el aferramiento, el deseo. Es, en otras palabras, si volvemos al ejemplo de las semillitas, tú tienes en una maceta tienes tus semillitas plantadas, varias semillitas, pero si esas semillas nunca les pones agua, nunca les pones tierra buena, nunca las pones al sol y las tienes abandonadas en la oscuridad, sin agua ni nada, no va a poder madurar, aunque la semilla está ahí. Y eso es lo que sucede con los arahats. Y eso es la función que tiene estos dos vínculos del aferramiento y del deseo. Kiwi dungesine da ale ma dor dushanen desar samsarishdo tina ma manguchimba ya tanda de mazo kiwa de shege yorwa ta de condition kiwa res no tindesin yu dendre chu de tsawal de ne jujiba kiwa de yongor resrwa ani dijula minsu jiribe dendre de legresrwa ani dine dijula ngaba kije da chuba reba dimba so se le yongor resrwa ani 죽지 가서 거시지를 된데 딜 상대가 요래와 어디 딘드스는 간다 용원데 간데지에서 좀 된데 딘드스 요래서와 니들 동의 본부 좀 바시바디 좋은 교로 오서 니들 동의 본부 좀 바시바디 바시바스는 코나로와 동의 본부 니 코나 좋아해서 치고랑 직신체는 되시고 딘드스 요래 또 던다 가르쳐 와서 다단 다기랑 신도 잡아래다 다단 다기와 라몬의 주변 다단 라몬의 주변 다기랑 신도 잡아래서와 아니 집에 수수교원 남기 대화 정신이 받다 되러 왕수이 나와 근데 대화 정신이 받다 원신 자원이는 말이 오늘 전에 대화 항상 뭐 자원이는 요 말이 대화 항상 뭐 자원이는 만져 버렸어 대화 항상 뭐 자원이는 만져 봐 동의 정신이 봐 대한 랑원의 주 다든 다기 와다 대화 어디 근데 동의 보면 뭐시면 안 두스는 게 말이야 senson verdad. Hablemos de manera muy sintetizada sobre el sufrimiento del nacer. Nacemos porque hemos creado las causas para renacer. Y volviendo a los 12 vínculos, hay otros, no simplemente aparece el vínculo del nacer, sino que se está dando pues diferentes vínculos donde se va formando, por eso dice forma, nombre, forma, luego las sensaciones, luego el contacto y demás. Es decir, hay varios elementos, varios vínculos que se van complementando y entonces todo esto va a dar lugar pues al nacer. Vale. Ese sufrimiento de nacer dentro de la existencia cíclica, lo que llamamos el samsara, estamos naciendo de ahí debido a ese aferramiento a la existencia, a creer que existe verdaderamente, tanto uno como lo que nos rodea existe verdaderamente. Ese aferramiento a una existencia verdadera o el aferramiento a que existe por sí mismo, por su propia entidad, es lo que nos da lugar a que estemos atrapados dentro del samsara. Y es lo que está dando lugar a que sigamos experimentando sufrimiento. Y es lo que está dando lugar a que incluso las experiencias placenteras que estamos experimentando sean muy efímeras. A veces vienen, a veces no vienen, y cuando vienen se acaban, cuando no queremos que se acaben. Entonces el hecho de que incluso las sensaciones placenteras sean tan efímeras, estén sujetas a ese cambio, es porque todo lo que está dentro del samsara, aún esas experiencias placenteras, el hecho de que terminen, el hecho de que cambien, es porque es de naturaleza del sufrimiento.
Bueno, él podría explicar muchísimo más, irse mucho más a fondo, pero tampoco quiere marearnos mucho. Lo que más le interesa es que entendamos los puntos más principales. Entonces, todo esto lo trató de hacer lo más sintetizado posible. Y bueno, entonces mencionó todos los 12 vínculos. Hemos visto pues ya hasta la conciencia, luego nombre y forma, y luego pues las sensaciones, el contacto, luego pues todos los vínculos desde apego, aferramiento, hasta dar lugar al envejecer, al nacer, envejecer y morir. Son todos los 12 vínculos de originación dependiente. Todo esto, cuando hablamos de los 12 vínculos, es para entender cómo es que es de su naturaleza, el samsara es de naturaleza de sufrimiento. Pero nosotros no lo estamos viendo en su totalidad. No es como, por ejemplo, el vaso que está sobre la mesa que ve con claridad que tiene agua. Sin embargo, estamos hablando de una realidad que no es ajena a nosotros, estamos hablando de nuestra propia realidad. Y por esa razón es muy importante conocerla, analizarla, entender, incluso sentir esa realidad que estamos explicando, conocer nuestra propia realidad. Vale, pues entonces, cuando vamos a los 12 vínculos y estamos, hemos dicho, el primer vínculo, la primera es la ignorancia, el karma compuesto, la conciencia, como hemos dicho, esa conciencia donde se dejan esas huellas, lo que hemos dicho también de el aferramiento, el apego, el aferramiento, bueno, deseo, apego es lo mismo, aferramiento, la existencia. Esos serían los 6 vínculos que son la causa que impulsa a los otros. Y por esa razón se les llama, si estamos hablando de las 4 nobles verdades, podríamos llamarles la verdad del origen. Y los otros vínculos que va desde nombre y forma, desde las esferas, el contacto, la sensación, el nacer, envejecer y morir, todo eso son los resultados, ¿vale? Que nosotros, quitando las causas correspondientes, podemos llegar a no tener que volver a generarse, que se dé la concepción, que se dé el nombre, forma, que se den lugar las esferas, que se den lugar el contacto, la sensación, el nacer, envejecer, en morir. Todo esto lo podemos quitar. Y es cuando hablamos de ya no tener lo que vivir, ya no tener lo que experimentar, es lo que llamamos la verdad de la cesación.
니모 소모데바 니모 소모데다 진다 원게도 슈베고네 디 소모데라 니모 체딩이 이시 베네 차샤와이나 간사게 담에 오순도 베kim바 쇼게 담에 오순도 베kim바도 야나 돈이 오순도 베 셰르게 바 신데베 미다서 슈르도 베kim바 딘데 요레 디게들라 가르시기레스는 남데스기레스 남데스는 디르질시기레스와. Cuando hablamos de la verdad del camino, si estábamos diciendo que lo que está originando todo esto desagradable es, pues, empezando por primero la ignorancia, y también esta se va a potenciar por el apego, por el aferramiento. Si nosotros eliminamos esos engaños y eliminamos la ignorancia en el sentido de ese aferramiento a la identidad de persona, el aferramiento a la identidad de los fenómenos, desarrollando una sabiduría que comprende la realidad tal cual es, desarrollando esa sabiduría que aprende la impermanencia, todo ese desarrollo de esa sabiduría que conoce la realidad tal cual es, que conoce la impermanencia, que elimina la ignorancia, que elimina los engaños, es lo que llamamos la verdad del camino. 수수랑이 내다로 동원되면 단도 수수랑이 내다도 내세 군주되면 수수랑이 내다세 다 마음바나 수수도 고된토에 봐 아니 근데스는 고된토기 봐지 대한 근데스 토버스는 남된 딘데 때문에 아니 고된토기 봐 두스는 신고해지레스. Y cuando hablamos de las 4 nobles verdades, recordemos que estamos hablando de nosotros mismos y la estamos tratando de aplicar en nosotros mismos, conocer mi propia realidad que sufrimos, esa es la verdad del sufrimiento. Conocer que estoy creando las causas para ello, la verdad del origen. Conocer también el hecho de que yo mismo puedo ser capaz de eliminar todo eso y dejar de tener que experimentar esas experiencias de sufrimiento definitivamente. Esa es la verdad de la cesación en mí mismo. Y la manera de poderlo conseguir, cómo desarrollar esas cualidades que me lo permitan, es la verdad del camino. Y esas las desarrollo yo mismo. Por eso hablamos de estas 4 nobles verdades, las debemos aplicar en uno mismo. Tenemos 6 minutos. Ya su discurso aquí llega a su fin, pero si alguien tiene alguna pregunta. Sí, muchas gracias por la enseñanza. En su experiencia, ¿cuál sería la forma más rápida de corregir una visión errónea? Duchiches. Ane ngansu di lokta kesera lokta ta khen moche khandes ngansu kyobo me paso tu sara lokta lok ngansu mige wachu nang rawa lokta yora ore lokta khandes me paso to greba sigara ore lokta de ale tambo lokta yima do ngoshen goro tambo lokta yima ngoshen gores 아니 매워서다데 수군이 세만 때문에 그것도 매워서요 말했습니다. 세만 때 여러분들 그래도 딱 스탠 되거라. 로다 그것도 딱 스탠 여러분들 요 말했어요. 그래서 좀 매워서 그래서 로다 이마 하고 그 신이 여러분 그 신이 매워도 또 그래. 근데 대신 매워지는 로다 여러. 군주수 매워지는 로다 여러분. 이 로다 되게 지만 내시는 전화 미네버디 리버 한다 그 주실 때네 세명 예번 예번 줄 거래. Para eliminar una visión errónea no es tan fácil como cuando te entra una espina en la mano y te la quitas y ya está, ya se alivió el dolor. No es así de fácil ni así de rápido. Requiere de mucho análisis. Primero, identificar que esa es una concepción errónea, que eso es una visión errónea, es una concepción errónea, como por ejemplo decir que las 4 nobles verdades no existen. El hecho de afirmar que las 3 joyas no existen. Entonces, primero uno tiene que identificar que eso es una concepción errónea que tenemos y empezar a través de la lógica, a través del análisis, y por eso no es tan
fácil quitárselo como quitarse una espina. Requiere mucho trabajo intelectual, desarrollar mucho conocimiento, mucho un conocimiento válido que vas reforzando con el análisis, con razonamientos lógicos, para irse quitando progresivamente esas concepciones erróneas. Hola, hace rato hablaban del karma compuesto y hablaban del sufrimiento de los animales. Mi pregunta es si reencarnar en un animal es como haber hecho muchas acciones negativas en algún momento en esta vida. ane dundro kiena kare chene kiegidus diba mambo sane kiegirabe ore diwa yoro diwa re dundro kieder rang ju diwa wondo soal chuares tapina dundro kiezi ju diwa yungurwa diwa kante yungurwa slawena ta ngso di yungurwa pena migiwa ju yungudwa migiwa ju sojewa yungudwa 다 소지발 때는 둔들 개발렘바 요르베스는 요르람들이 아니 로임다 아니 디나시 마지막랑 바 요라 고모고 오다 둔들 때는 둔들 개발 요래. Por supuesto que el renacer como animal es resultado de haber cometido acciones negativas, acciones incorrectas, como por ejemplo, dentro de las 10 acciones incorrectas, el matar es una de las causas para renacer como animal. El tener una conducta sexual incorrecta también te lleva a un renacimiento como animal, o el tomar aquello que no te han dado, o el robar, también sería una causa para un renacimiento en el reino animal. Incluso también lo podríamos explicar así. De las 10 acciones no virtuosas, también podemos decir que hay unas que son muy graves, otras que son medianamente graves y otras que son, por las circunstancias, son poco graves. Aquellas acciones negativas que son muy graves son la causa para renacer en los reinos de los infiernos. Aquellas acciones negativas que son medianamente graves son las que te llevan a renacer como un espíritu hambriento, los pretas. Y las acciones negativas menos graves, las más suaves, son las que te llevan a renacer en el reino animal. Ante una situación de una enfermedad física en esta vida, bueno, que pudiera ser obvio, ¿no?, de otras vidas pasadas, ¿cómo ante una enfermedad física podemos desarrollar la sabiduría? ¿Cuál sería la mejor forma de desarrollar una actitud de sabiduría ante una enfermedad física? Chitang ganso nasayona ganso sherap kandes kietu sares samlo kare tangures shera kiekila rana nasayo venes garwa o dire tendre samdangur tenjin jojung sido gansuina namasanji tumoin keju garo tenjin jojung se sungu garwa o tendre tenjin jojung gorl samdangures garwa. Aquí podríamos utilizar esa reflexión sobre la originación dependiente, una de las enseñanzas más profundas expuestas por el Buda, que nos habla de la originación dependiente. Sería un punto muy hábil de utilizar la enfermedad relacionándola con la originación dependiente. dinero yo me chiquio más 가르쳐 있는 대화도 가리네 라랑 규된 견 소벌 때는 연구여 봤어. 그래서 규된 견 소벌 때는 강중화들라 그 규전 소 중에데 그런 땡들이 10억 오비 내주 차대요 봐. 오비 내주 차대 때 이메라와셔야 말했어 봐. 어디래? 아니 가르쳐 그래서는 생기 감라시기요 말와. 디펜더요 말와. 아. 근데 미카제 캔서 나서 두 남나 미카제 심 소리싱해요. 미카실 댄스 나서 랩샤스라나 남다란 뭐니 싫어로 저와 암직이 로스 직 대그를 코 다와지는 시행인 거 알고 남다스는 와 미카실 남다 매매면서 암직이 로직스 대그를 코 론니숨들이 되게들이 연구래 와 그래서 삼단을 개발시키지로 와 어딘데 됐어
Porque también, por ejemplo, en el caso de la enfermedad, podríamos tomarlo de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo soy el que tengo que padecer toda esta enfermedad? Otros no, otros están felices de la vida, yo sufro mucho. Y todas esas ideas que vamos creando en nuestra mente solo nos van a amargar más, nos van a hacer más infelices, a encontrarnos mal. Por eso es buena herramienta pensar, yo creé las causas y condiciones para tener esta experiencia, y ahí es donde estamos metiendo la idea de originación dependiente. Si algo se origina, si algo se crea, si esta experiencia de la enfermedad la estoy experimentando yo, es porque depende de unas causas y condiciones que yo he creado. Yo creé las causas, ahora estoy experimentando las consecuencias de esas causas que creé. Ya está. Porque si no hacemos este ejercicio, nuestra mente va a entrar en la angustia, en la ansiedad, y sabemos que no sirven de nada. No porque estés más angustiado te vas a curar más rápido, sino al contrario, te estás haciendo más daño. Hay personas que cuando les dan un diagnóstico de cáncer, están muy tranquilas, muy relajadas. Hay otras que les dicen cáncer y ya están en un estado de angustia, de ansiedad, que incluso si el médico les dice, bueno, tienes 1 año de vida, pero la angustia y la ansiedad que generan es tan fuerte que nada más duran 1 mes. En cambio, la otra persona que tiene igual la misma enfermedad, cáncer, pero está mucho más relajada, mucho más tranquila, aunque el médico le haya dicho, tienes 1 año de vida, a veces duran más, 2, 3 años. Hay mucha diferencia en la manera en cómo nosotros manejamos nuestra mente, manejamos nuestros pensamientos. También va a verse reflejado en cómo estamos manejando también nuestra enfermedad. Yo creo solo una pregunta para terminar, ¿ok? Si acaso solo tiene 2 minutos para Abad descansar, porque Abad tiene muchas cosas para hacer y tiene su práctica, ¿no? Todavía hay mucho tiempo para ustedes, ¿no? Voy empezando, todavía hay mucho tiempo, ¿ok? Una pregunta dice, si tienes dudas, el próximo puede preguntar. Gracias por la enseñanza, maestro. ¿Cómo podríamos llevar para alguien que es principiante la enseñanza de las 4 nobles verdades a nuestro día a día? O sea, traducido en una práctica, ¿cómo podríamos tener esta enseñanza puesta para hacerla día a día, ¿no? Como para estar entrenando en ella. 안소냐뇨 mambo mengen ganso dembashi ganso tsedinan la kandes samlotan goresa 특히 냠뉴스는 단다보다 냠뉴사 거래랍다 단다보다 냠뉴사 사래랍다 밀루터는 단다보다 냠뉴사 여러 어디 냠뉴티래랍다. Pues precisamente la experiencia que hemos tenido justo ahora con lo que nos has dicho es como nosotros aprendemos a empezar a meter estas ideas en nuestra vida. Y empezar a buscar esas verdades en lo que nos rodea. Esto es verdad de sufrimiento, esto origina el sufrimiento, esto es esta verdad y ya lo estamos aplicando. Thank you. Okay. Yeah, we stop here. All right. Sí, aquí terminamos. Dedication ibe. Dedication. Malam. ¿Hacemos alguna oración de dedicación? ¿Cuál suele ser? Malam, ¿qué nos ocurre? ¿Qué nos ocurre? Lo que normalmente vosotros recitáis. Ya. Chanchu sencho rinpoche make banang Gyewa nyamba me kone kondu pewa sho jampe pawo chita ke pata kundu sampo te ande shinte tenda kungi jesu dalo shi gyewa dida tamche ratu ngo tu sumshebe gyewa tamche ngowa kana shodo ngawa dagi gyewa sawa di kukya sampo chuji rabdo ngowa ki